Bueno, pues como saben, la doctora Cámaras y yo pensamos que después de la comunidad científica correspondía dar la palabra a los poderes públicos. Por este orden. En primer lugar, dar la palabra a los gobiernos locales, porque son el primer rostro del Estado. Es alcaldes y alcaldesas, es el primer rostro que los ciudadanos ven, y en situaciones desesperadas pues ellos sabrán cómo lo han sabido gestionar, ellos sabrán lo difícil que es caminar por la calle, ellos sabrán, sin que los vecinos se dirijan a ellos como el rostro del Estado, ellos sabrán cuánto pueden dormir. En fin, porque es complicado, especialmente para ellos. Hay dos cosas que yo siempre he comentado, he compartido, dos frases. Especialmente pienso en los jóvenes, pero no solo. Una es que toda política es local, al final. Esto lo aprendí de un speaker de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Tip O'Neill, que acuñó este término, incluso publicó un libro sobre ello. Al final, pues todo es local. La segregación social es local. La soledad es local. Los efectos finales de las catástrofes son locales. Los miedos y las inseguridades son locales. La esperanza o la desesperanza acaba siendo local. Las redes comunitarias o de solidaridad son locales. La educación es local. Los servicios de atención primaria de sanidad son locales. Los servicios sociales son locales. Toda política es local. Incluso efectos que parecen que son globales, como la globalización, acaban teniendo repercusión local en materia de empleo, de oportunidades. Toda política es local. Y tenía razón Tip O'Neill cuando hablaba de ello. Pero dependen de factores externos. Esta es su contradicción. Este es su dilema. Dependen de factores externos que ellos no controlan. Y la otra frase que a veces comparto con mis alumnos y que me escuchó un alcalde de Utiel, ahora les presentaré, aunque no necesitan presentación, es una frase que es de un gran alcalde español, ya no está entre nosotros, alcalde de Vitoria, que decía: a los alcaldes españoles lo que no es de su competencia es de su incumbencia. Nunca mejor resumen imposible. Hay un conjunto de competencias no atribuidas, que no tienen financiación para ellas, pero que sin embargo los ayuntamientos tienen que asumir. De hecho, vienen asumiendo desde hace mucho tiempo. En torno a un 20% del presupuesto municipal lo tienen que dedicar a competencias que no son propias, que son de otras administraciones. ¿Por qué? Pues porque son el primer rostro del Estado, porque los ciudadanos están allí y hay que atenderles. Y cuando llegan situaciones como esta, pues ¿qué les voy a decir? ¿Qué les van a decir ellos? Ahora veremos, ¿no? Personal. Tienen que gestionar, la alcaldesa de Catarroja tiene que gestionar de una treintena de millones de presupuesto, tiene que gestionar ahora 230 con el mismo personal. El alcalde de Utiel, de un presupuesto modesto, discreto, tiene que gestionar pues, 70 millones con el mismo personal. Problemas de alcantarillado, de ciclo integral del agua, de canalizaciones eléctricas, de urbanización de calles, de equipamientos públicos, de negocios, de limitaciones normativas para hacer frente a los gastos, limitaciones administrativas de las administraciones, de otras administraciones, de servicios sociales, de ascensores, es inacabable. Por eso teníamos particular interés, Ana y yo, de que la primera voz fuera la de los alcaldes y alcaldesas. Un alcalde, Ricardo Gabaldón, de Utiel, donde empezó el desastre, y una alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvén, donde el desastre acabó siendo devastador. Hay una diferencia entre ellos. El alcalde de Utiel pudo avisar
con tiempo, porque llovía, y la alcaldesa de Catarroja no pudo porque no llovía. Él pudo salvar vidas, ella hubiera podido salvar si se le hubiera avisado a tiempo. Bueno, decía que un alcalde que tuvo que afrontar una situación dramática, pero que salvó muchas vidas, pese a todo. Ricardo Gabaldón, un alcalde de una ciudad importante, de cabecera, y una alcaldesa que tiene que hacer frente a un problema devastador, con escasísimos recursos. Fíjense ustedes que la Administración General del Estado destina a día de hoy 51% del presupuesto nacional lo gestiona la Administración Central, 36% las comunidades autónomas, 13% los gobiernos locales, aproximadamente. Ese 13% no ha variado nunca, desde que yo recuerde. Pero han cambiado los gastos, las necesidades. Sin embargo, la legislación les tiene constreñidos con un margen muy estrecho de competencias, de personal, y han tenido que hacer frente a esta situación de una manera muy delicada. De modo que por esa razón estamos muy agradecidos de que estén aquí y de que nos cuenten las dos preguntas que creo que nos apetece escuchar a todos, ver cómo lo han visto ellos. La primera es, ¿qué enseñanzas han sacado? La primera pregunta para ambos sería la primera, ¿qué enseñanzas habéis sacado de este año, de la gestión de la catástrofe? Y la segunda pregunta, que será, ¿qué creéis que de manera imperativa hay que cambiar para que las cosas no vuelvan a suceder de esta manera? La primera pregunta, por tanto, si quieres, empiezas tú, de cabeza de cuenca a final, empiezas tú, Ricardo, y es ¿qué enseñanzas, acércate, sí. ¿Qué enseñanzas puedes compartir con nosotros de este año de gestión del daño? Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por invitarnos a esta jornada, que yo creo que es importantísima, Juan. Muchísimas gracias. Saludar también, por supuesto, a la alcaldesa de Catarroja, a Lorena. Bueno, pues a todos los que he podido saludar, a María Dolores, a Ana, a todos. Es un placer volver aquí, ¿no? a la universidad, a este templo, a esta aula magna, ¿no? Para mí siempre es un placer estar aquí, en esta universidad. Es en la que yo he estudiado, creo que Lorena también, y por lo tanto siempre que venimos pues es un placer, ¿no? Parece que cuando entras respiras un poco de aire puro y un poco a ver si nos inspira, ¿no? Y nos enseña un poco por dónde tenemos que transitar y por dónde tenemos que ir. Bueno, pues lo que decías, las enseñanzas. Yo creo que durante este año, el 29 de octubre del 2024, ahora, precisamente mañana, se cumple un año y bueno, pues está ahora toda la gente otra vez recordando bueno, pues ese acontecimiento, ese desastre que hemos pasado. Pero nosotros lo sufrimos todos los días. Desde el 29 de octubre del 2024 estamos día tras día viendo el desastre que ha causado, viendo los vecinos que han padecido, viendo los familiares que han perdido a una persona, viendo los alcantarillados, viendo las viviendas, viendo los barrios que todavía no han podido ser ocupados por sus propietarios. Y ese es el panorama que nosotros vemos día a día. Y por eso es importante lo que tú preguntabas, ¿qué lecciones hemos sacado? Bueno, pues muchas, y desde luego, pues a mí la primera que me viene, la principal que me viene a la cabeza es que las personas cuando queremos podemos. Y en estos casos tenemos que querer. La primera lección fue la ciudadanía. La ciudadanía para mí nos dio una lección ejemplar, pero a todos, a toda la sociedad. Se volcaron de una manera extraordinaria, que no voy a poder describir aquí, pero sí que lo quería dejar patente, porque vinieron a todas las poblaciones. En primer lugar a Utiel, pero de Utiel se fueron a Catarroja o se fueron donde fuera, y sin preguntar. No conocían ni al alcalde, ni de qué color político era, ni de qué color éramos, ni cómo nos llamábamos, ni nos apellidábamos. Y yo creo que eso es importante, que cuando haya una catástrofe así, que antes tenemos que poner
los medios, pero cuando suceda somos todos iguales y todos tenemos que colaborar en ello, todo. Si la ciudadanía lo hizo, las administraciones estamos obligadas, no es que lo tengamos que hacer, es que estamos obligadas a colaborar, porque en definitiva estamos trabajando para el ciudadano, no para nadie en particular, para el ciudadano. Y yo creo que ellos nos enseñaron el camino, era un camino que es lógico, y eso es lo que tenemos que hacer. Creo que eso es básico para cuando suceda algún acontecimiento de esta índole, porque en un primer momento se necesita todo. Nosotros al principio en UTIEL estábamos aislados. Allí no podía entrar nadie. Solicité la UME y yo tengo que decir que la solicité tanto al Estado a través de la delegada del Gobierno como a la Generalitat a través de la consellera de Justicia y Emergencias en aquellos tiempos y se atendió mi solicitud. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer, que cuando alguien necesite algo se atienda. En este caso a mí sí que se me atendió y se ordenó y se puso en marcha la UME, pero claro, ya no pudo entrar en UTIEL. A las 3 o por ahí es cuando se activó y a las 4 estarían ya cerca de UTIEL, pero ya no pudieron entrar, con lo cual allí nos teníamos que arreglar y valer entre lo que teníamos nosotros, lo que podíamos. Lo poco que tiene un municipio de 12.000 habitantes, que como tú muy bien decías, pues tenemos la fuerza que tenemos, el peso que tenemos, los recursos que tenemos, pero las obligaciones todas. Y en este caso, pues también fue así, ¿no? Pero como insisto, la primera lección sería que todos tenemos que seguir el camino que siguió la ciudadanía. Para mí fue muy importante la respuesta que nos dio y nos ayudó y además nos llenó en aquellos momentos de pánico, de terror, pues nos hizo un poco alegrar la cara, ¿no? Luego era un problema también porque veías las calles llenas de voluntarios con rastrillos de maquinaria agrícola, que podía haber pasado algún problema mayor. Pero bueno, por suerte no pasó nada. Pero a mí esa sí que me gustaría resaltarla sobre todo, ¿no? La ayuda que recibimos y la solidaridad que recibimos de la ciudadanía. Otra cuestión es que tenemos que, y voy a ir un poco rápido, así Lorena, luego que... Otra cuestión que seguro que completa lo que yo digo y dice otras más, es que tenemos que estar los responsables políticos. Yo llevo 2 años de alcalde, creo que Lorena igual lleva más, pero yo llevo 2 años. 2, ¿no? Pues mira, estamos igual. Pues yo creo que tanto a Lorena como a mí nadie nos habrá explicado nada de esto, pero no solo de esto, es que nada de la formación, o sea, no hemos recibido formación de cómo hay que actuar ante un caso así. Yo creo que eso es algo que debíamos de tener formación todos los responsables políticos de qué son las alertas, qué es lo que hay que hacer, qué es un CECOPAL, que yo lo convoqué ese mismo día, pero no teníamos el conocimiento suficiente para saber qué era lo que había que hacer. Nosotros actuamos por instinto, en modo automático, modo avión. Y bueno, creo que actuamos relativamente bien. Siempre íbamos escogiendo la opción menos mala, pero porque la primera que adoptamos resultó ser importantísima. Si la primera decisión, que era a las 7 de la mañana, no la adoptamos, no hubiéramos tenido tiempo para adoptar ninguna más. Esa solo nos hubiera sumergido en un desastre tal, en una desgracia tan tremenda que ya no hubiéramos podido tener poder de reacción y, bueno, seguramente pues yo no estaría aquí, ¿no? Eso seguro. A partir de ahí, formación para los responsables políticos. Creo que tenemos muchísima responsabilidad y hay que ser consciente de la responsabilidad que tenemos. Pero también formación e información para la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía tiene que saber que cuando hay una alerta, lo que hay que hacer y lo que significa. Por eso ahora, después de esta tragedia, creo que se van a tomar decisiones. Tenemos que empezar por los colegios para dar formación, para dar formación a todos los alumnos, a todos los ciudadanos, que sepan lo que significan las alertas, que sepan las medidas que hay que adoptar, y yo creo que eso es importantísimo. Y por supuesto luego también tenemos que tener, ahora donde se haya hecho mal, tenemos que tener los resortes para intentar hacerlo mejor y que a partir de ahora respetemos
pues la naturaleza, respetemos las construcciones, que sepamos dónde hay que hacerlas, dónde no hay que hacerlas. Y en el caso de Utiel, ahora estamos, por ejemplo, ampliando el río 11 metros, que yo creo que eso es importantísimo y va a dar parte de algo de seguridad a la gente que vive cerca de allí. Estamos ampliando unos puentes que hicieron de presa para que se inundara 3 metros y pico la zona de la Alameda, del Instituto del Barrio de la Fuente. Todo eso se inundó 3 metros y pico y espero que no vuelva a pasar, pero por lo menos que pongamos medidas para que no sean 3 metros y sean medio metro. Y otra serie de inversiones que son más importantes, porque son, antes de llegar el agua a Utiel, que haya unas láminas y bueno, derivar también el agua. Pero junto a esto es importante que tengamos los planes de emergencias actualizados en los ayuntamientos. El de Utiel era relativamente reciente, pero para que se hagan una idea, el retorno, se llama retorno, estoy mirando a ver los números, el retorno era de 500 años y la altura que podía alcanzar una inundación era de 0,80 metros. Claro, eso ha resultado ser un juguete con lo que ha pasado, ¿no? La diferencia entre 0,80 y 3 metros y pico es que 0,80 te puede destrozar la vivienda, te puede destrozar el negocio, te puede destrozar el vehículo, pero no te puede matar, ¿no? O es difícil que alguien fallezca. Pero 3 metros y pico, lo que es difícil es que alguien, si nos viene de sopetón, pues no fallezca, ¿no? Entonces, todo unido, yo creo que la solidaridad y la respuesta de la gente, junto con toda la formación e información que tenemos que tener, junto con los planes que debemos de tener en todos los ayuntamientos, yo creo que todo eso unido son temas que ahora vemos muy claros y que tenemos clarísimo, y yo creo que todos estamos trabajando en ello, pero que el 20 de octubre, el 21 de octubre, quizá nos pasaban un poco desapercibidos. Y en esto estamos trabajando, yo creo que todos los ayuntamientos, también en los planes de emergencia, también en la respuesta, en hacer simulacros. Lo que pasa que ahora vamos desbordados. Y ahora comentará Lorena, pero en Utiel, por ejemplo, estamos intentando hacer las memorias para el Ministerio, intentando comenzar las obras, algunas ya han comenzado, pero nos faltan muchas, no tenemos instituto, como bien sabes, están repartidos en otros centros y tengo que dar las gracias a cómo lo han afrontado. Creo que ha sido de una manera muy buena para los alumnos, pero también para Utiel, ¿no? No han tenido que desplazarse a otros centros, o sea, a otras localidades, lo han podido hacer allí. Ahora es verdad que creo que van a estar un poquito mejor porque ya están las aulas prefabricadas casi todas, pero han tenido que hacer un sobreesfuerzo, alumnado y profesorado, para poder seguir impartiendo clases, pero eso ha sido vital. No tenemos instituto, no tenemos conservatorio, que compartían el mismo edificio. No tenemos cuartel de la Guardia Civil, con lo que significa que los guardias civiles estén yendo de la localidad, y eso es algo que tenemos que tener también. No tenemos la C3, no tenemos ferrocarril. Bueno, una serie de infraestructuras que tienen diversas competencias estatales, autonómicas y luego las municipales, porque se nos ha inyectado una cantidad económica para que nosotros podamos reconstruir la ciudad, pero estamos en ello. Pero como ven, y lo intento decir de la manera más suave posible, pues estamos inmersos en toda esta vorágine y entre medias tenemos que pensar que vienen las lluvias otra vez, que hay que limpiar los alcantarillados, que están muy mal, que tenemos que tener las medidas para que esto no vuelva a pasar. Y bueno, pues el día tiene 24 horas y tenemos los recursos humanos que tenemos. Pero en fin, me he ido un poco por todo, he dicho más cosas, no solo las lecciones, pero creo que estaba unido. Gracias, Ricardo. Lorena, Lorena Silvent, como les decía, es la alcaldesa de Catarroja. Bueno. Buen día, buenos días. En primer lugar, sumarme a los saludos y agradecimientos. Y la verdad es que sabemos que la universidad desde un primer momento
estuvo haciendo lo que sabe hacer y estuvo ayudándonos. Y eso también nos daba un poco de tranquilidad, y también agradecer personalmente al profesor y catedrático y amigo Joan Romero por darnos esta oportunidad y por crear estos espacios que son muy necesarios, porque sabemos que ahora tenemos un momento pues, todavía de intervención, pero mirando a largo plazo pues hace falta el conocimiento, hace falta la ciencia y hace falta el talento para poder mejorar como sociedad, porque ese también es el reto que tenemos. Dicho esto, miramos hacia atrás y parece que ha pasado mucho tiempo, que ha pasado un año, pero para nosotros al mismo tiempo es como si fuese ayer, porque ha sido muy intenso y tampoco hemos tenido muchos espacios para pensar o para reflexionar. Y yo creo que hoy lo que me interesa sobre todo poder contaros es la realidad que todavía vivimos en nuestros municipios. Es decir, para nada hay una normalidad o hay una nueva realidad, una nueva normalidad. Hay una nueva realidad. Es decir, todavía tenemos muchos ascensores que no están operativos en muchas comunidades de propietarios, también en edificios públicos. Y eso supone, para que me entendáis, gente que deja de salir de casa. Gente en cualquier situación catastrófica, pues la gente más vulnerable todavía lo es más, y siempre los niños y las niñas y la gente mayor son los que más pierden. Y son los que no se quejan, son los que no piden ayuda, son los que no hacen ruido. Y ahí es uno de los esfuerzos donde nos estamos dejando la piel desde la administración local, poder llegar a todas las necesidades. Esta gente tiene que programar su salida de casa a través de servicios sociales o a través de Cruz Roja para bajar con una silla oruga a una hora de salida y a una hora de llegada, que igual ese día no te apetece, o ese día no tienes que hacer nada, o ese día está lloviendo. Pero es que si no bajas ya no sales a la calle. Pero aparte hay gente que no tiene problemas de movilidad, pero no le apetece salir. ¿Por qué? Porque ya no tiene la escuela de adultos, ya no hay un parque agradable, ya no hay bancos en la calle, ya no sabes dónde socializar. Y aparte, los niños y las niñas, que tal vez no lo han sufrido en primera persona, la pérdida de un familiar, que hay que recordar, en nuestro caso son 25 personas, pero también todo su círculo ha cambiado. Estuvieron unos meses en casa, no entienden por qué. Su instituto ahora son unas aulas prefabricadas en un solar que para nada es amable el entorno, ni tienen plazos, porque también lo que necesitamos, y ese es un poco también un reto de todas las administraciones, es dar mucha información a la ciudadanía para que conozcan la realidad y cuándo van a estar las cosas. Y entonces también esos niños y esas niñas tenemos que prevenir, ¿no?, un trauma. Ya hubo un cambio muy importante en nuestra sociedad cuando la pandemia y ahora este parón de la DANA. Entonces también estamos reforzando mucho un servicio de atención psicológica para crear espacios seguros a través de un servicio de bienestar emocional joven. Estamos trabajando con el Colegio también de Psicólogos y Psicólogas para, como os digo, poder llegar a todas las personas. Y con esta situación, además, tenemos que afrontar esas necesidades que sabes que no van a ser a un corto plazo, ¿no? Porque hay unas intervenciones que os podéis imaginar más inminentes, que todavía continuamos con escombros, todavía continuamos con limpieza en trasteros, todavía continuamos con garajes inoperativos, y eso no permite recuperar las aceras, recuperar las plazas, y hay un problema de convivencia, porque pues, cada uno está en un nivel y cada uno exige a demanda de sus necesidades. Entonces, paralelamente, tenemos que estar preparando todas estas intervenciones que un ayuntamiento es que nunca ha hecho una macroobra de este nivel. Es decir, son ciudades que se han ido mejorando en los últimos 40 años, poco a poco. Pero ¿cómo vamos a plantearnos una intervención de 70 millones de euros, que es renovar todo el sistema de alcantarillado y mejorarlo,
en ciudades que están consolidadas y habitadas. Es incompatible con la vida diaria. Tenemos que priorizar el acceso a centros educativos, al centro de salud, la vida, los comercios, la industria. Y todo eso, pues nadie nos dice cómo va a ser ni cómo se va a hacer. Entonces, pues estamos también en esa situación de que depende del ayuntamiento y los técnicos y las técnicas que tengas, lo que puede suceder es que haya pues, ciudadanía de primera y de segunda. Catarroja es un ayuntamiento grande, pero hay ayuntamientos que no tienen esa capacidad. Y si no sabemos dar instrumentos jurídicos que ayuden, lo que va a suceder es que volveremos a recuperarlo igual de mal que lo teníamos, porque al final tramitaremos una subvención y saldrá lo que saldrá. Y entonces habrán errores en la ejecución de esas obras. Y eso no lo podemos tolerar. Y eso es un poco en la línea de trabajo en la que estamos. Y como aprendizaje, podría deciros pues, que en las emergencias nada es suficiente, hay que anticiparnos. Y por eso pues ahora lo que estamos esforzándonos muchísimo es en actualizar nuestro mapa de riesgo. Está claro que nosotros, nuestra responsabilidad directa es lo público, pero como comentaba en la exposición Joan, es que todo lo que sucede en mi municipio a mí me importa. Es que a mí me importa todo lo que les pasa a las personas de Catarroja. Entonces, yo tengo que saber en mi área industrial qué tipo de empresas hay, qué números de trabajadores, qué medios tienen de autoprotección. Pero yo tengo que saber los comercios. Claro, tú le das una licencia a un comercio y le dices que está en una zona inundable, que tiene que elevar, según Patricova, 80 centímetros y que tiene que tener acceso a zaguán. Pero como no inspeccionas, ¿qué pasa? Que después ese acceso a zaguán se pone una reja y en la inundación ha sido una ratonera. Entonces, oye, sabemos que eso sucede, es una realidad. Vamos a ver cómo podemos inspeccionar o cómo podemos ayudar. Y formar mucho todo lo que tiene que ver comunidad educativa, sector comercial y empresarial y personas vulnerabilizadas. Y al mismo tiempo, instalando mucho en la organización, que no es sencillo, porque al final nosotros damos la cara y somos un poco esos representantes públicos, pero al final un ayuntamiento depende del equipo de funcionarios, de funcionarias, y son ellos, ¿no?, los que tienen que liderar esa reconstrucción, porque los políticos estamos de paso, pero ellos se quedarán y de ellos dependerá que la Catarroja del futuro pues, pueda, ¿no?, tener estos retos, los pueda instaurar. Entonces, claro, la emergencia son 24 horas. La emergencia no va de turnos. La emergencia no va de que me llamen para ver qué tengo que hacer. Entonces, tenemos que establecer unos protocolos de qué personas automáticamente se activan cuando hay una emergencia. Porque al final tú solo tienes un servicio de policía local que está 24 horas y el alcalde o la alcaldesa. Pero eso no es suficiente, porque lo hemos comentado, servicios sociales tienen un papel fundamental, los equipos de emergencia, la atención a la ciudadanía. Entonces hay que buscar esos responsables dentro de las organizaciones que se tienen que activar. Tienen que haber órdenes claras, es decir, el mando único ha sido uno de los problemas que hemos sufrido y entonces lo que está claro es que no podemos esperar que cada uno haga lo que tiene que hacer, sino que tiene que estar todo muy protocolizado. Y después también la participación que comentaba Ricardo, la participación de la ciudadanía. Ahora tenemos una oportunidad. Los comités locales de la reconstrucción están muy bien organizados, están funcionando muy bien y tenemos que cambiar la forma de gobernanza. Tiene que ser una participación activa, tiene que haber un respeto, somos colaboradores necesarios, cada uno tiene que saber cuál es su ámbito de actuación, pero es necesario que la ciudadanía se empodere y que con respeto se sepan exigir y se sepa también cada uno dentro de su ámbito saber cómo tiene que actuar y cómo nos tenemos que organizar. No tenemos que esperar nada de nadie, tenemos que estar nosotros activos y responsables de lo que podemos responsabilizarnos. Gracias, Lorena. La siguiente... La segunda pregunta ahora es, ¿qué creéis que hay que cambiar? ¿Qué podemos mejorar? Indudablemente, hay que cambiar muchas cosas, mejorar todo.
habría que mejorar todo. Yo creo que lo primero que habría que mejorar es la comunicación. La comunicación no puede fallar. Y cuando hablo de comunicación, hablo en sentido amplio de la palabra. Es decir, la comunicación de las alertas, de los avisos, eso tiene que estar, y tiene que estar muy claro quién es el responsable de enviar esos avisos y quién los tiene que recibir. Tan importante es lo uno como lo otro, y luego transmitirlos, por supuesto. Pero claro, tiene que mejorar la comunicación también entre las administraciones. Tiene que haber colaboración, y una colaboración leal. Ayuntamientos, gobiernos autonómicos, gobiernos estatales. Y no nos olvidemos ahora de Europa. Europa también está ahí y también tiene que colaborar. No solo cuando viene el problema, sino antes del problema. Yo creo que tenemos que abordar de una vez por todas el problema de inundabilidad y sobre todo de nuestra zona. Nuestra zona, vamos a ver, en Utiel, lo que ha pasado ahora, yo creo que con esta crudeza no ha pasado. Pero para que nos hagamos una idea, el río se desbordó, un río que aproximadamente tiene 1 metro de ancho y 3 centímetros de altura, pasó a tener 350, 400 metros de ancho y de altura los 3 y pico que tiene el cauce, más otros 3 del suelo hasta el nivel que alcanzó de 3 y pico. Con lo cual, eso no es normal. Pero con esta intensidad quizá no, pero ha pasado en anteriores ocasiones porque además de desbordarse el río, entraba el agua como otro río desde fuera de la ciudad por diversas calles, que es una, con diversos nombres. Y eso se le ha llamado siempre la Rambla. Bueno, pues la Rambla lo dice lo que es, pero es que en otros sitios he visto que era la calle El Barranco, en algunos sitios. Bueno, pues tenemos que saber por qué es la Rambla, por qué es la calle El Barranco y qué es lo que hay que hacer para que eso no suceda. Porque si nosotros queremos cambiar los cauces, al final perderemos todos, ¿no? Todo eso yo creo que lo tenemos que hacer, la comunicación, y luego abordar de una vez por todas el problema que tenemos nosotros. Y indudablemente va a ser muy costoso. Pero yo creo que el dinero que estamos destinando ahora a todo lo que estamos haciendo, creo que se podría haber paliado o podría haberse invertido en mejorar, ¿no?, ciertas cuestiones. Nosotros en Utiel lo vamos a intentar, pero necesitamos la ayuda de las administraciones, la autonómica y la estatal, a través de la Confederación, que estamos en conversaciones con ellos porque creemos saber cuál es el problema allí. Otra cosa es que lo podamos acometer. Mejorar se puede mejorar todo, se pueden mejorar las instalaciones, se pueden mejorar las infraestructuras, pero yo mejoraría lo que he dicho antes, la concienciación. Cuando nosotros suspendimos los centros el mismo día 29, bueno, pues yo sabía que iba a tener cierta repercusión y enseguida, bueno, pues hubo grupos de WhatsApp que decían, ya estamos, ¿y qué hago? Sí, yo sé que luego hemos adoptado esa decisión 2 veces más o 3 y no ha pasado nada, por suerte. Pero es que la prevención es prevención. La prevención no es el desastre. La prevención es prevenir para que no haya desastre. Si no, no hay prevención. Bueno, pues vamos a prevenir, y si luego no pasa nada, pues mejor. Pero que estemos todos concienciados que cuando se decreta algo, o viene una ayuda, o viene una alarma, o viene una señal, es por algo, ¿no? Allí en Utiel fallecieron 6 personas ese día. No se pudo hacer más porque el barrio de La Fuente, que es el que está al lado del instituto y al lado del río, bueno, pues está habitado por personas que tienen mayoritariamente entre 60, 70, 80 años. Y bueno, allí se hicieron más de 100 rescates ese día. Porque uno cuando viene una inundación le parece que, bueno, pues si se está llenando el piso, pues sales. No. Cuando está entrando el agua, ya como no salgas antes, luego ya es muy difícil salir, y es en cuestión de minutos. Entonces hubo 6 personas que no pudimos salvar sus vidas,
pero se hicieron más de 100 rescates. Y tengo que reconocer que dentro del voluntariado que hablaba, hubo otros voluntarios, pero que eran profesionales, que vinieron bomberos. En Utiel hubo un chico de la UME que tenía permiso ese día y salió con su barca a rescatar a gente. La barca luego acabó a 300 metros y él casi también, pero rescataron gente. Y estos eran voluntarios también profesionales y hay que ponerlos en valor. Después estuvo en Catarroja. Y después estuvo en Catarroja. Fíjate, es que hay gente que se ha jugado la vida por todos, ¿no? Por todos nosotros. Y yo creo que también, a la vez que decimos las cosas negativas, también hay que decir las positivas. En aquel día yo pensaba que el problema no era solo los que vivían allí y los que iban a fallecer, sino los que salieron a rescatar, porque iban a un sitio que era muy complicado. Y quiero agradecer también la respuesta que tuvieron agricultores ganaderos junto con los que estaban allí en Utiel, los concejales, porque se jugaron su vida y su patrimonio. Se la jugaron para rescatar a la gente. Y luego han sido los más dañados, porque las explotaciones agrícolas... Utiel es un pueblo eminentemente agrícola y vivimos mucho. Y el sector principal es la agricultura y la ganadería. Y este sector ha sido azotado de una manera tremenda, porque solo en caminos rurales la evaluación que se hizo en un primer momento era de casi 10 millones de euros los caminos rurales. Imagínense las explotaciones, cómo estarían si los caminos rurales tienen ese daño. Pero en definitiva yo lo que haría es mejorar sobre todo la comunicación entre las administraciones, la comunicación luego con la ciudadanía tiene que estar muy aprendida, tiene que estar interiorizada y tenemos que hacer simulacros, tenemos que tener todos los planes de emergencia a disposición de la ciudadanía, tenemos que hacer simulacros también, esperemos que no vuelva a pasar nada, pero también tenemos que mejorar las infraestructuras y, por supuesto, hacer caso a la naturaleza. Y si ahora tenemos que hacer inversiones, que las hagamos donde las podemos hacer y no las hagamos donde no las podemos hacer, porque si no, al final perdemos todos. Puede ser más costoso, puede ser, pero es que al final yo creo que es peor. Y bueno, pues indudablemente podría seguir hablando de mejorar, porque en cualquier sitio que mire tenemos un grado alto para mejorar, pero diría que la formación también de los responsables, ya lo he dicho antes, creo que tenemos que saber exactamente cómo actuar y no costaría nada. Yo creo que esos pasos se van a ir dando ahora, pero indudablemente si a mí me dicen hace 2 años toda la responsabilidad que tienes como alcalde, igual Lorena, que también entró hace 2 años, pues igual no lo hubiéramos asumido. Pero creo que cuando uno lo asume tiene que saber exactamente lo que asumes. Y también que ante emergencias tú tienes que hacer determinadas cuestiones, tienes que decretar tú el cierre de los centros deportivos, de los centros educativos. Eso yo lo aprendí el día 29 de octubre a las 6:30 de la mañana. En ese momento es cuando yo aprendí eso. Ese día es cuando yo supe y tuve conocimiento que había una cosa que era el CECOPAL, que es como el Comité Local de Emergencias. Ese día aprendí lo que era el CECOPI y ese día aprendí muchas cosas que no se me van a olvidar en mi vida. Pero además aprendí, y eso es lo que me quiero quedar, con la solidaridad de mucha gente que no nos ha olvidado en este año. Te cuento a ti, Juan, tú has estado muy pendiente de lo que es la Dana, de lo que es el problema que tenemos los ayuntamientos, que tenemos las ciudades que estamos viviendo día a día con ello. Esto no se va a terminar en este año ni en el año que viene, y vamos a terminar esta legislatura, Lorena y yo, y vamos a seguir trabajando con esto y vamos a dejar proyectos a medias y espero que estén todos comenzados. Espero que estén todos comenzados, porque es muy tedioso. Y voy a decir otra cosa que casi se me olvida y es importantísima. Yo creo que tenemos que agilizar los procedimientos. Los procedimientos hay que agilizarlos. Es una lástima que tanto Catarroja como Utiel tengamos una cantidad de dinero para hacer obras, para hacer inversiones, para reconstruir de alguna manera nuestra ciudad y que hayamos podido utilizar muy poco un año después. Yo creo que eso, para nosotros es
lapidario, es una losa que llevamos día a día, es decir, cómo un mes después, 2 meses después, 3 meses después, 4 meses después del 29 de octubre del 2024, vas al ayuntamiento, te reúnes todos los días, te reúnes todas las semanas, te pegas literalmente con los funcionarios, con los habilitados, para hacer las obras, para que sean de emergencia, para que no sean de emergencia, y no se ve nada en la calle. Un ciudadano que puede pensar que no estamos haciendo nada, estamos trabajando día y noche, y lo puedo asegurar, estoy seguro que en Catarrocha también, mañana, tarde y noche, pero un ciudadano a los 3 meses, a los 4 meses, no veía nada de la reconstrucción. Y el problema ha venido luego, porque mientras hemos estado limpiando, trabajando, aseando la ciudad, quitando el mobiliario urbano, ahí hemos tenido muchas manos, y ya digo, los agricultores, ganaderos nos han ayudado. Pero el problema ha venido luego, cuando tenemos que reconstruir. Y no se nos ha facilitado un procedimiento para poder reconstruir. Yo creo que eso es algo que también tendríamos que valorar y tendríamos que mejorar. Muchas gracias. Ricardo. ¿Qué obstáculos habría que remover, alcaldesa? A ver, yo he de decir, para añadir a lo que comentaba Ricardo, que yo sí que sabía la responsabilidad y que yo ahora me siento más útil que en la vida, porque creo que aquí también es cuando te das cuenta de lo que es la vocación del servicio público, y es verdad que estoy donde quiero estar y que a mí esto me da fuerzas para pelear, poner a las personas en el centro de todas las políticas, que al final a nivel municipal es eso, son problemas cotidianos. Yo añadiría a lo que comentaba Ricardo, por una parte, incidir en esa visión territorial. Tenemos que conocer nuestro territorio y tenemos que hacer lo que no se ha hecho, que es tener una visión de área metropolitana, algo que todos los tenemos muy asumidos, pero después eso no se traslada en la normativa ni en las medidas. Mínimo tener esa visión de cuenca hidrográfica. Es como estar viviendo sin mirar lo que tenemos. Entonces, los planes de emergencia tienen que contemplar esta visión y tenemos que estar mejor conectados, porque hay que hacer esa autocrítica para ver dónde podemos mejorar. Y a partir de ahí nace todo, porque al final las políticas de vivienda, las políticas de movilidad, las políticas de medio ambiente, todo eso es necesario, y creo que ahora con la DANA se ha puesto encima de la mesa, que es uno de los errores, y tenemos que, mínimo a nivel comarcal, pelearlo, pero hay que pelearlo como área metropolitana, porque todos coincidimos. Entonces hay que tener esa visión de futuro más allá de una legislatura, porque si no, volveremos a cometer el mismo error. Y aparte, añadir ese marco normativo, ¿no?, que comentaba Ricardo. Es innegable que todas las administraciones han intentado trabajar, está haciendo un esfuerzo sobrenatural, y ese esfuerzo sobrenatural lo hacen personas, lo hacen trabajadores y trabajadoras públicos, que no se les agradece, que no se les reconoce. Pero también es verdad que, como os he explicado, y también Ricardo, la situación es tan extraordinaria que no es suficiente. Entonces, tenemos que poner a trabajar la maquinaria en ese sentido. Yo, el 3 de enero del 2025, ya estaba haciendo la consulta para ver al órgano consultivo estatal, para ver cómo mejorar todo el tema de la contratación. Porque, claro, al final todo depende del órgano de contratación municipal. ¿Y eso en qué se traduce? En que tu habilitado o habilitada nacional tenga medios. Si no, no vamos a avanzar. Por lo tanto, si estamos también, y me consta también que desde el Gobierno de España se está en constante diálogo con las autoridades alemanas, que esto sucedió en 2021, algo muy parecido en las inundaciones, y ya sabemos también qué es lo que les ha pasado a ellos, ¿no? Muchos fondos, pero después dificultades para gestionarlo. Pues vamos a copiar eso y vamos a hacer un plan normativo para la DANA. Y yo os lo voy a simplificar en lo que nosotros necesitamos. Si tenemos identificados los daños, si estamos identificando las memorias que hay que presentar al Ministerio, que se validan previamente para
inspeccionar, que no se haga un mal uso, que no haya un enriquecimiento. Y esto duele, ¿eh? A las personas afectadas duele oírlo porque dices que puede haber un enriquecimiento de ganar una instalación. Sí, pues bueno, eso es un enriquecimiento. Bueno, pues ese filtro está hecho y ya tenemos identificadas las memorias. Vamos a hacer un plan de contratación donde todo lo que tenga que ver con esas memorias va por vía de emergencia, con un principio y con un final. Pero es que además es necesario, y os lo decía al principio con el tema de los ascensores, es un ejemplo, es necesario la colaboración público-privada. Y esa colaboración público-privada tiene que estar regulada, porque si no está regulada es cuando viene un mal uso de los fondos públicos. Pero si está regulada no hay que tener miedo porque es necesaria. Porque es que ya estamos sufriendo la carencia de materiales. ¿Y por qué no hay materiales? Porque las empresas no saben ni cómo, ni cuándo, qué tienen que hacer. ¿Y cómo movilizo yo recursos de toda España y dejo otras obras o otras necesidades si no me estás diciendo cuándo voy a empezar a trabajar? ¿Y cómo empiezo a trabajar? Teniendo una plantilla preparada y una plantilla formada. Entonces, ostras, no nos podemos poner de perfil, porque si cada uno al final miramos nuestro ámbito, no tenemos esa visión general. Entonces, muy importante, visión territorial y un marco normativo extraordinario para el Plan DANA. Y también lo digo que no todos los ayuntamientos afectados estamos iguales y por eso también hace falta medidas extraordinarias, porque al final, repito la idea, vamos a tener ciudadanos y ciudadanas de primera y de segunda, depende de dónde vivas. Muchas gracias, Lorena. Bueno, vamos muy bien, nos quedan 5 minutos ya están aquí los representantes del Gobierno central y del Gobierno autonómico. Muchas gracias por venir. Y 5 minutos, un par de preguntas. Antes de dar la palabra al señor Campampols y a la comisionada del Gobierno de España, que ya están aquí. Un par de preguntas a los alcaldes. Una pregunta aquí. Gracias. Me llamo Berna Botella. Primero, muchas gracias por la intervención a los dos. Y mi pregunta va más enfocada a Lorena, que sí que ha recalcado que sí que tenía el conocimiento de las competencias y supongo del plan de emergencias del municipio. Dada la abrumadora situación a la que se encontrasteis, así a primer recuerdo, primera vista, ¿recuerdas algún punto destacable que tú dijeras esta cosa se debe mejorar en los planes de emergencia? ¿Qué, desde tu visión de cómo lo viviste, qué crees que se debería incidir para mejorar estos planes de emergencia, para mejorar su utilidad y su función en los casos de cuando llega la emergencia? A ver, os voy a intentar describir, y creo que me vais a entender, que el plan no servía para nada en ese momento, porque los avisos a la ciudadanía estaban previstos en una megafonía con un coche. No se podía circular. Las telecomunicaciones caen. No se puede acceder a los rescates. La actuación fue de la ciudadanía. Los rescates en Catarroja fueron de la ciudadanía. La Policía Local y Protección Civil acudió a 3 domicilios. Y lo demás era un caos circulatorio. Nosotros, como sabéis, tenemos esa avenida principal, el Camí Real, que conecta a todos los municipios. Pues entonces eran todos los coches en medio del Camí Real, circulando en contradirección, los autobuses de línea, la gente sacando coches de los garajes, los comercios, la industria, todo. Entonces, insisto, lo importante sí o sí es la anticipación, porque si no, nada sirve. Aparte, como os comentaba, ¿no? Vale, tenemos un plan. Yo a veces lo explico así, tenemos un plan. ¿Y cómo se activa ese plan? Cada uno, cada trabajador o trabajadora público del ayuntamiento, cada grupo de acción, tiene que saber que está de guardia y que se tiene que activar autónomamente. Es decir, mientras yo estoy hablando con la policía local o el servicio de comunicación, no puede ser que funcione todo de esta manera tan paternalista, ¿no? Que también tenga que ser yo el que le llame al director o directora de servicios sociales. ¿Vale? Entonces, ¿qué estamos trabajando ahora? Precisamente en eso, en que cada grupo de acción sea autónomo y que estemos muy bien conectados. Tenemos un chat
y ahí están todas las personas responsables y esas personas responsables tiran de sus equipos. Y a partir de ahí, ese mapa de riesgos, porque como os comentaba, claro, por ejemplo, la comunidad educativa, nosotros cerramos los coles también a las 3 de la tarde. Es la población, por así decir, tal vez más vulnerable por las mañanas, pero por la tarde, en el caso de Catarroja, era para evitar desplazamientos, porque la mayoría son universidades y centros de formación, conservatorio. Pero, ostras, es que el comercio y la industria, que es lo principal que pasa en un pueblo por la tarde, ¿cómo lo activo yo? Le envío un mensaje al grupo de la asociación, que son 70 empresas, y tienes que estar tú leyendo el chat. Entonces, ostras, ¿qué estamos haciendo ahora? Un sistema de megafonía y de alertas por todo el municipio. Hemos empezado con 27 altavoces y conforme vamos mejorando la red de fibra, porque claro, tienen que ser también que se puedan activar de una manera sencilla y rápida y que no fallen. Y claro, para que no fallen, hemos aprendido también que tenemos que tener el plan de volver a lo analógico. Entonces, ese sistema de alerta, sistemas de alerta y formación, básicamente es lo que nos vamos a centrar en un plazo inmediato. ¿Una más? Si son breves, 2. Usted y usted. Una más. Bon dia, moltíssimes gràcies per aquest espai, professor. Aviam, en les intervencions que ha fet tant l'alcalde com l'alcaldessa, llevant de la puntualització que ha fet Lorena de la visió metropolitana, tan necessària i tan lluny d'haver treballat tots aquests anys en ella, he trobat a faltar que parlaren com a responsables polítics de l'ordenació del territori. Ordenació del territori. Cuidar del territori és cuidar de la vida i és cuidar de les persones. Si això no està en la base, difícilment prendrem les decisions adequades i necessàries i les que venen apuntant ja des de l'acadèmia fa molt de temps, inclús abans d'haver patit el que hem patit. Després, tant la meva veïna i companyera com jo representem barris de València. Som dels 3 barris afectats de València i també me preocupa moltíssim com anem a estar integrats en aquesta àrea metropolitana, com anem a estar integrats geogràficament dintre d'aquest espai del que formem part. Nosaltres vivim a l'altra banda del riu. Nosaltres som expropiades del Pla Sud i hem sigut doblement afectades i víctimes perquè ja ho siguérem en el seu dia i ara seguim sent afectades directes d'unes infraestructures que solament ens deixen externalitats negatives. Moltes gràcies. Lorena? Jo afegir que efectivament no he entrat al detall, però quan parlava d'aquesta àrea metropolitana i aquesta planificació me referia també a aquesta vessant i, per exemple, en el nostre cas, algo tan bàsic com recuperar l'horta. Vull dir, l'horta ha complit la seva finalitat, que ha sigut protegir a la ciutadania. El barri que tenim al costat d'aquella zona no tenia quasi dany, havia arribat molt poqueta aigua. Per què? Perquè ha fet aquest filtre. Aleshores, nosaltres, a través de la Universitat Politècnica de València, estem fent uns estudis per a recuperar una espècie d'anell verd en el qual l'horta tindrà un pla especial i volem també que siga un espai de coneixement i que pugui ser un espai d'innovació de la importància, el valor que té patrimonial, però també aquest aliat que tenim cara al futur. La última, si es breve, por favor. Bueno, a mí me interesaba preguntar también si, bueno, en ese ejercicio de replanteamiento de cómo podemos responder ante este tipo de emergencias y ante este tipo de sucesos, si se plantea también un cambio en el papel de la integración de la sociedad civil, pues no solo en la respuesta inmediata a esa tragedia, como desgraciadamente pues tuvo que pasar, como explicabais, que muchos de los rescates y muchos de las situaciones pues tuvieron que someterse a ellas voluntarios, sino también en la cotidianidad al margen del momento de la tragedia,
si pues, espacios de la sociedad civil, como puedan ser los comités locales de reconstrucción, pues quería saber cuál era vuestra visión y cuál es vuestro planteamiento sobre cómo ese tipo de estructuras de la sociedad civil se pueden integrar en esas estrategias de protección de los territorios. Como queráis. Bueno, yo muy brevemente. Sí, claro, tenemos que integrar. Yo siempre he sido de la opinión que cuando estudiaba y luego cuando ejercía, había gente que le sabía mal y sobre todo cuando empezabas, y ahora para quien esté estudiando graduado social o derecho, que es a lo que me estoy refiriendo, pues luego cuando ibas a un juicio, yo ahora voy al juicio. A mí nunca me ha molestado compartir ese juicio con compañeros o comentar. ¿Por qué? Porque 4 ojos ven más que 2 y 6 más que 4. O sea, no se trata de ignorancia. Se trata de que tú tienes que defender a un señor y lo tienes que hacer lo mejor posible, a tu cliente. Y aquí tenemos que trabajar para el ciudadano y es lo que estamos haciendo. Entonces, claro que hay que integrar a la ciudadanía, no solo en la respuesta, no solo en la formación, en la información. Indudablemente tenemos que involucrarlos para dar respuesta, para hacer simulacros, para ver qué es lo que va a pasar, pero también lo que comentaba anteriormente Lorena. Yo creo que los comités en determinadas circunstancias están funcionando muy bien. En UTIEL tenemos, le llamamos de otra manera, pero hace las mismas funciones y algunos barrios están haciendo una labor increíble, un trabajo espectacular, extraordinario, trabajando en todo, pero por los mismos vecinos de ese barrio. Están trabajando como un concejal más y yo creo que ese activo que tenemos, eso hay que integrarlo, hay que trabajar con ellos, hay que ir de la mano y además ellos saben mejor que nadie lo que hay. Pero si luego, es que luego hace falta hasta para la reconstrucción, porque ahora tenemos que hacer todo en este barrio en concreto. El alcantarillado, la pavimentación, el alumbrado, los paseos, todo. Si vamos de la mano, yo creo que es más fácil y saldremos todos pues, mucho más reforzados. Bueno, pues... Solo nosotros lo hemos puesto como un punto en el programa de recuperación de Adarracha Avanza, donde la gobernanza participativa es uno de los puntos. Pues muchísimas gracias a los dos. No sé si se han dado cuenta de un detalle. Si no lo buscan en Internet, es un detalle buscado. Si no buscan en Internet por qué listas se presentaron, de qué partidos, habrán notado que no hay ninguna diferencia. Muy bien. Tienen unos objetivos básicos en los que focalizar la actuación, que es la ciudadanía puesta en el centro. Por eso la escala local es tan importante. Por eso toda política es local, al final. Pero es el primer rostro del Estado, que no es poco. Ahora vienen los otros 2 rostros del Estado, la Administración Central y el Gobierno Autonómico. Y les pido que suban, por favor. Muchas gracias a vosotros.